La familia en la encrucijada moderna. Este es uno de los temas más difíciles de abordar y es debido al vínculo de la sangre. Los antiguos entendían muy bien la importancia del componente psíquico humano y eran perfectamente conscientes de sus peligros. Lo psíquico no debe ser confundido con lo psicológico, invención moderna que confunde aún más aquello que por propia naturaleza ya es confuso de por sí. Tampoco debe entenderse como sinónimo de psiquiátrico, invención también moderna y que implica además graves peligros, especialmente con el famoso psicoanálisis, por no hablar de las medicaciones químicas tan queridas a la mentalidad moderna. Lo psíquico es aquello que se encuentra entre nuestra realidad física, es decir, la realidad del cuerpo, incluyendo las extensiones de este, que no son consideradas por los modernos y que establecerán las conexiones con lo psíquico, y la realidad espiritual, la cual, según los modernos, no existe por no ser comprobable físicamente. Pero ¿cómo habría de serlo, no siendo ella misma física? Esta realidad del espíritu es universal, es decir, no individual. Es la realidad sin limitaciones físicas o esencia misma de todo lo limitado. Entonces, lo psíquico es lo intermediario por definición, puesto que media entre la realidad física y el fundamento y sostén de dicha realidad. El padre, como concepto, simboliza la analogía que de hecho se da en lo que normalmente entendemos por padre, es decir, el padre humano aporta la esencia de la familia, y esto es lo que fundamenta su autoridad. El Padre Celestial aporta la esencia de todo lo manifestado, lo que entendemos por mundo, y que nos habilita la vida tal y como la entendemos, y esto es lo que fundamenta su autoridad. Ahora bien, el Padre Celestial permanece siempre idéntico a sí mismo, inalterado, pero el Padre humano tiene libre albedrío. El Padre Celestial no puede elegir dejar de ser idéntico a sí mismo o inalterable. El Padre humano, sin embargo, sí. Esto es lo que trata de explicarnos el Génesis. Entonces tenemos que el Padre Celeste permanece idéntico, es decir, hay identidad entre lo que es y lo que hace. Su esencia y la esencia de lo que hace es la misma. Expresamos esto de la siguiente manera. El Padre Celeste es inocente por definición, no puede de hecho hacer otra cosa que ser puro amor o caridad. Pero ojo, eso no significa que no sea justo, es decir, ama totalmente a aquel en el cual hay identidad entre su esencia y la esencia de lo que hace. Sin embargo, a aquel que elige que no haya esa identidad en sí mismo, le deja a su suerte, le deja librado a sí mismo. ¿Es esto así porque el Padre Celeste es malvado? Todo lo contrario. Esto es así puesto que de otro modo el Padre Celeste descuidaría su función misma y esto implicaría la condena de los inocentes. Para entender esto debe entenderse el concepto de responsabilidad. El Padre debe ser inflexible en aquello que es esencial para la identidad misma de la paternidad. De otro modo sería un irresponsable. Es decir, el Padre humano debe estar en el espíritu del Padre Celeste. De otro modo, el padre humano sí sería malvado, pues mediante su irresponsabilidad sometería a la familia a vivir en una identidad adulterada, es decir, bajo un espíritu que no es el del Padre Celeste, un espíritu contrario a la inocencia primigenia, es decir, un espíritu culpable. Esto es lo que la doctrina católica del pecado original trata de explicarnos. El pecado o culpabilidad está en el origen, es decir, está en la identificación que se produce en el padre humano con aquello que no es acorde a la esencia misma del mundo y de la vida, es decir, una identificación con lo falso por definición. Esto fue conceptualizado en la civilización cristiana como Satanás, que significa adversario. No es solo el adversario de Dios, es también el adversario de lo que cada uno de nosotros somos en realidad. Y es falso por propia definición. El libre albedrío del que disponemos por estar en el estado humano de existencia tiene esta tremenda y profundísima implicación. Hablemos ahora de la madre. La madre también está vinculada al concepto de responsabilidad, pero no de manera esencial, sino formal. Debe ser flexible, pero ojo, solo con lo esencial, nunca con el adversario.
Si antes hablamos de inocencia, la esencia del Padre es inocencia pura, es decir, ausencia total de culpabilidad o pecado. Vemos ahora que la esencia de la Madre es pureza. La Madre entonces debe estar en el espíritu de la Madre Celeste. De otro modo, la madre humana sería malvada y ofrecería otra forma, no la verdadera forma, al Padre. Esto quedaba simbolizado en la famosa manzana que Eva ofrecía a Adán. Inocencia y pureza van juntos y el menoscabo de uno implica menoscabo del otro. No puede haber culpabilidad sin menoscabo de la pureza, ni impureza sin daño de la inocencia. El vínculo del matrimonio, entendido de manera sagrada, no es tanto una alianza entre un hombre y una mujer, cuanto una alianza con la inocencia y la pureza, y es un acto simbólico de la máxima significancia cósmica. El libre albedrío tiene pues un aspecto activo cuando el Padre es inflexible en aquello que es esencial, es decir, no permite que se comprometa la inocencia. Y tiene también un aspecto pasivo cuando la Madre acepta, sí y solo sí, la forma pura como ámbito de flexibilidad. El libre albedrío puede ser afirmativo cuando se adecúa a la realidad misma o negativo cuando lo artificializa todo y se separa de la esencia del mundo y de la vida. En este último caso aparece el dolor y la muerte tal y como explica el Génesis. Por último, hablemos del Hijo. El Hijo humano aparece en el mundo desamparado, es decir, es totalmente dependiente, pero también inocente. Es decir, tenemos aquí la doctrina tradicional católica que decía que el niño era inocente, pero nacía con el pecado original. Dicho de otro modo, es posible que sus padres vivan en el pecado del origen. ¿Le afecta esto al niño? Obviamente sí. Sin embargo, los modernos aducen que no, y de ahí que hayamos comenzado haciendo referencia a lo psíquico. El niño se ve influenciado psíquicamente desde la concepción misma. El niño está necesariamente conectado con lo espiritual, puesto que esa es su esencia y la esencia de todo lo que le rodea. Y en ese sentido, es inocente hasta que pueda disponer de su libre albedrío, pero su esencia universal es, ahora que ha nacido, también principio y fundamento de su individualidad. En este viaje proverbial, el niño adquiere el espíritu. Debido a que el niño es totalmente pasivo, adquiere dicho espíritu de sus padres humanos. Ahora resulta más fácil entender los sacramentos católicos, los cuales pretendían atenuar la tendencia notoria en las gentes al espíritu inmundo. El espíritu inmundo está estrechamente relacionado con las tendencias psíquicas más bajas. Si los padres humanos están en el espíritu inmundo, ejercerán una presión psíquica enorme sobre el hijo humano, y es irrelevante si los padres humanos son conscientes o no. La presión se ejercerá igualmente. Tampoco servirá de nada llevar al niño al psicólogo o al psiquiatra. Ninguno de esos especialistas podrá hacer nada al respecto de esta presión psíquica, puesto que se transmite por la sangre, es decir, de manera psíquica. Y el niño humano solo podrá eventualmente desvincularse cuando pueda acceder a su propio libre albedrío. De ahí la importancia enorme que se daba a los sacramentos en el catolicismo, pues de otro modo, si el niño tenía padres inspirados por el espíritu inmundo, no tenía ninguna opción de evitar la presión psíquica, a no ser a través de la administración de dichos sacramentos que cumplían precisamente esa función. Lo que nosotros llamamos presión psíquica es el efecto que se produce en el individuo a nivel psíquico cuando sus tendencias naturales se ven confrontadas con tendencias artificiales que niegan la esencia misma del cosmos y de la propia vida en tanto en cuanto siendo inocencia y pureza en el corazón. Entonces tenemos una concepción del mundo y de la vida adulterada, según la cual solo existen los intereses individuales, el propio beneficio. La auténtica familia, en la cual el interés individual está supeditado a la auctoritas, la cual a su vez depende de la identidad con la inocencia, ha desaparecido casi por completo en el mundo moderno. Y las gentes se preguntan por qué hay tantos conflictos y problemas familiares. Pues bien, es debido a que estas familias modernas están lo más lejos que es posible de la verdadera familia. La palabra familia hace referencia a la servidumbre. Por supuesto, la modernidad ha concluido que eso es malo, porque la servidumbre no es democrática. La realidad es que no se puede vivir en este cosmos sin ser siervo.
El niño nace siervo de sus padres y ningún individuo está libre de la servidumbre a la realidad misma de las cosas. Los modernos solo miran si son siervos o no, solo reflexionan acerca de cómo ser pasivos con lo que hay. Pero el factor determinante es el Señor, es decir, a quién sirven. Solo hay dos señores, como hemos demostrado aquí, y quien quiera ser auténticamente libre, solo podrá hacerlo identificándose a la esencia misma del cosmos y la vida. Pero seguir el camino moderno es garantizar la prisión, la privación de libertad. Y en esto, como en todo, prima lo psíquico. Hay tres opciones: la libertad pura mediante la identificación, el cielo, es decir, estar bajo la servidumbre de un buen señor, y el infierno, es decir, la servidumbre a un mal señor. El mundo es solo el ámbito en el que decidimos sobre esto, y el ambiente familiar influye poderosamente en esta decisión.